Buenos días. Primero agradecer a la Fundación Salud Mental, sobre todo a Jesús Mesones, a Andoni y a Raquel, el habernos invitado, el poder compartir con vosotros. Primero, antes que nada, y como ha dicho Raquel, por las mesas que nos han precedido, creo que va a ser importante situarnos en qué contexto y desde qué contexto estamos hablando, qué tipo de pacientes son los que atendemos para que se pueda entender luego el abordaje que hacemos. Luis Valenciano y yo, junto a un equipo con una psicóloga, una trabajadora social, terapeuta ocupacional, enfermera, trabajamos en un hospital de día, antiguo centro de día, que al pasar las competencias de los centros de día a servicios sociales, nosotros aprovechamos esa oportunidad para poder crear este recurso. Antes teníamos un programa de trastornos de personalidad en media estancia, en un régimen de hospitalización completa, pero eso era un poco desastroso porque se creaba una burbuja durante el ingreso y luego cuando se le daba el alta volvían a reproducirse muchos de los problemas que había antes del ingreso, con lo cual la hospitalización parcial, solo de día, no tenemos por la tarde, nos parecía el mejor modelo. Según hemos ido percibiendo las demandas de los compañeros, al final nosotros nos preside el espíritu de que estamos al servicio de los compañeros de los centros de salud mental, que son los que nos derivan y son los que plantean qué necesidad y qué tipo de pacientes son los que tienen dificultad para poder ayudarles. Y al final se ha ido perfilando, ¿no? Después de unos años de ir revisando una y otra vez el programa, se han ido perfilando dos grupos. Lo digo para que entendáis cuáles son los pacientes con los que trabajamos. Un primer grupo donde las personas que vienen a tratarse tienen rasgos de personalidad de predominio del clúster A, esquizoides, paranoides, esquizotípicos, lo que serían personalidades presicóticas, o bien trastorno de personalidad con muy bajo nivel funcional, bajo CI, o con comorbilidad del eje 1 grave como trastorno bipolar o trastornos psicóticos. Eso es un grupo muy heterogéneo, diríamos, son pacientes muy graves, difícilmente a veces psicologizables, ¿no? Y donde las perspectivas de recuperación son más limitadas. Y un segundo grupo donde las personas que acuden tienen un trastorno de personalidad del clúster B y donde vemos con dificultad, y ahí lo pongo entre comillas, que hay alguna posibilidad de reinserción académica, laboral, etcétera. Pongo académica porque tenemos pacientes desde 18 a el mayor que hemos tenido ha sido 60 años. Diríamos que en este grupo el predominio de rasgos no son solo límites, vemos como hay una, casi decir trastorno de personalidad límite, ¿no? Pero un trastorno de personalidad límite, si no hay graves rasgos narcisistas o antisociales, puede tener un buen funcionamiento a nivel ambulatorio. Es decir, son pacientes manejables a nivel ambulatorio. Cuando vienen a nosotros es porque hay rasgos narcisistas o antisociales complicándolo todo y ahora veremos por qué el manejo requiere de un recurso como este, lo explicará Luis Valenciano. Son pacientes con una gran comorbilidad, reingresadores, frecuentadores de urgencias, es decir, y eso es algo que nos gustaría cambiar, pero así nos ven y asumimos que así es como nos ven los compañeros, como último recurso ante pacientes gravísimos, ¿no? Son pacientes que han tenido una deriva terapéutica, han pasado por todos lados, hospitales, comunidades terapéuticas, unidades de trastornos de alimentación y vienen finalmente a nosotros. Los únicos criterios de exclusión que tenemos son la discapacidad intelectual. A veces somos laxos. El CI solo como medida nos ayuda, pero sí hemos tenido pacientes con 65 de CI. Asumimos otra vez que cuando no hay otro recurso donde puedan dar cabida a estas personas, tenemos que asumirlos. Tenemos 30 pacientes, son 8 o 10 meses de tratamiento y el programa, como ha dicho Raquel, es individual, grupal, muy integrador. Tenemos nuestra orientación y cómo entendemos a los pacientes, cómo entendemos las dinámicas de los pacientes con los profesionales y con la institución, es desde la psicoterapia focalizada en la transferencia. Aunque
También tenemos un grupo de entrenamiento en habilidades más cognitivo-conductual desde la DBT, grupos de terapia ocupacional, etcétera, etcétera. Respecto a los suicidas, ¿no? En el amplio, y hablará también Luis Valenciano de qué es lo suicida, ¿no? en estos pacientes. La mayoría vienen derivados cuando ha habido intentos suicidas de repetición, ¿no? Intentos suicidas o múltiples visitas a urgencias por ideas suicidas. Fijaros que el 70% de los ingresos han tenido algún suicidio a lo largo de la vida, casi todos concentrados en el último año, ¿no? El 42% han tenido algún intento en el último año. Resultados respecto a los suicidas en el programa. Esto luego requerirá más explicación, pero iréis entendiendo por qué lo pongo aquí ahora. Un 6% ha tenido algún intento durante el tratamiento. En los 10 meses de tratamiento ha habido algún intento suicida. Solo 2 pacientes han consumado el suicidio. Ayer lo comentábamos en otra mesa también que intervine, ¿no? Solo 2 suicidios hemos tenido consumados y han sido los 2 de pacientes del espectro psicótico y posalta. Quizás por esto que hablábamos, ¿no? del insight, el duelo. Bueno. Y este último punto lo iremos comentando, es importante. Tenemos un 10% de abandono. En un programa de trastorno de personalidad es una cifra bajísima, ¿no? En los estudios, en los programas que se hacen de trastorno de personalidad, los abandonos suelen ir entre el 20-30%, serían abandonos asumibles en trastorno de personalidad. Solo abandona el 10%. Sin embargo, tenemos un 7% de expulsiones. Este es uno de los puntos más controvertidos de la psicoterapia focalizada en la transferencia, el tema de la expulsión del tratamiento, ¿no? Y quizás luego para el debate pueda dar mucho de sí. Para nosotros, y hago este apunte ahora y luego hablaremos de las expulsiones cuando hable del contrato, es el mensaje que se transmite cuando nosotros vemos que el tratamiento no va a ningún sitio, que estamos utilizando un recurso importante, último recurso, ¿no? Los pacientes vienen a vernos como decir, es la última posibilidad que tengo ya. Creemos que es mucho mejor decir, la palabra expulsión suena fuerte, pero no es una expulsión de decir, vete de aquí y ya está, ¿no? Bueno, ha habido alguna alta disciplinaria por agresión, etcétera, pero normalmente las expulsiones son decir, mira, esto no tiene sentido, no va a funcionar este tratamiento, no estás en la disposición, no pasa nada, alta y dentro de un tiempo lo volvemos a intentar. Queremos que deje un mensaje mucho mejor que estar viendo que algo que no funciona, lo dejamos, el paciente abandona y queda esa sensación de fracaso y de que ya no hay nada que le pueda ayudar. Esto lo podemos discutir luego. Bueno, muy brevemente me gustaría explicar qué es la TFP, la psicoterapia focalizada en la transferencia. Es una terapia derivada del psicoanálisis, es psicodinámica, pero está protocolizada, manualizada y con estudios de validez empírica a la altura de la DBT o de la mentalización. Se basa en la teoría de las relaciones objetales. Este dibujito, que le llamamos siempre los circulitos, ¿no? Y cuando damos clases los círculos, vamos a hacer los círculos, es lo que guía en nosotros lo que ocurre en la cabeza de los pacientes que tratamos. Y esto nos explica muchas cosas, ¿no? Básicamente toda la teoría de las relaciones objetales se basa en esto, ¿no? No quiero meterme demasiado en conceptos teóricos, pero muy brevemente, la teoría de las relaciones objetales plantea un psiquismo estructurado a partir de las relaciones objetales, con objetales me refiero interpersonales, tempranas. Pensamos que el niño, bueno, y tiene un correlato psicofisiológico, el niño va acumulando experiencias satisfactorias y frustradoras y va internalizando dentro suya una representación de sí mismo y del otro unido por ese afecto, ¿no? Es decir, por un lado, a costa de los circuitos de recompensa, el niño va a ir acumulando experiencias de gratificación con mamá y con su entorno, y el niño va a adquirir una representación de sí mismo cuidado, satisfecho, y una representación del otro como alguien cuidador, dador.
y a la vez va a ir acumulando a costa de circuitos amigdalares, de lucha, fuga, experiencias frustradoras, con una representación de sí mismo como un niño enfadado, rabioso, frustrado y una mamá incompetente, negligente, que no da. Esto es fisiológico, ese mecanismo que divide esas dos relaciones objetales es la escisión. Un niñito de 2 años no puede integrar, o mamá es buena o mamá es mala, o yo he hecho las cosas bien o he hecho las cosas mal. Cuando cae la escisión, el niño puede integrar esas dos imágenes y saber que ni la mamá ni él son buenos ni malos, sino una mezcla de las dos cosas, ¿no? Eso se puede entender. En un trastorno de personalidad, ese mecanismo de la escisión no ha caído, se perpetúa, de tal forma que las interacciones con los demás van a ser o gratificadoras o frustradoras. Nos van a vivir como alguien que les da todo, idealizado, y ellos como niñitos idealizados, o bien nosotros como alguien persecutorio, rechazador, abandónico, negligente, y ellos como alguien frustrado, rabioso, enfadado. A ver un poquito de agua. Esto está operando todo el tiempo. Y cuando algún compañero nos dice, vosotros sois masoquistas, ¿qué os pasa? ¿Por qué queréis trabajar con estos pacientes todos los días, 30 pacientes, día a día, durante años? ¿Cómo podéis empatizar con ellos? ¿Cómo os puede gustar este campo? Yo tengo en mente este dibujo, ¿no? Porque la representación del sujeto y del objeto está dentro suya. Esto es muy importante. Si una persona con una organización borderline, límite de personalidad, se siente frustrada por mamá, por papá, siente que mamá y papá en ese momento es alguien sádico que les está negando algo que ellos necesitan. Ellos se sienten niños indefensos, víctimas de un papá sádico, ¿no? En esa díada negativa. Acto seguido, esa díada opera dentro de ellos se vuelven alguien sádico contra ellos mismos. Cogen una cuchilla y se rajan. La mano derecha es el objeto sádico y la mano izquierda es la víctima. Luego vienen a urgencias. El psiquiatra de urgencias se siente totalmente agredido por alguien que llega a las 3 de la mañana. Me voy a matar, mi madre me ha dicho esto, y el psiquiatra empieza a sentirse víctima de un paciente rabioso al que no sabe qué respuesta dar. Acto seguido, el psiquiatra sádicamente agrede al paciente diciendo, pues si quieres matarte, te vas a quedar aquí ingresado o te voy a atar a la cama, ¿no? Es un mecanismo que va repitiendo una y otra vez en ida y vuelta. Pero claro, yo pienso siempre, mira, yo puedo soportar esta contratransferencia y esta transferencia, ¿no? Que él me odie y yo por dentro, en cierta medida, odiarlo también, va a ser durante 45 minutos y yo me voy a mi casa. Pero este pobre paciente está 24 horas al día sometido a esa dinámica. Y esa tortura opera en su cabeza 24 horas. La psicoterapia focalizada en la transferencia trata de esto: ofrecernos como objeto para que reproduzca con nosotros todo su mundo interno. De tal forma que viendo lo que está pasando en la interacción con el paciente minuto a minuto, podemos tener una idea de qué está pasando en su cabeza. Sería una forma muy simple de explicar lo que es la TFP, pero no quería alargarlo mucho más. Es decir, es una terapia focalizada en la interacción, focalizada en lo que está pasando en cada momento entre el paciente y nosotros, como ventana a su mundo interno. Bueno, al igual que Linehan y las terapias más cognitivo-conductuales ponen en el centro del trastorno de personalidad la disregulación emocional, ¿no?
Para ellos, un trastorno límite sería alguien que padece de una disregulación emocional y, a consecuencia de eso, todo lo demás. Para nosotros no, porque además esto solo explicaría el trastorno borderline, no explicaría los otros trastornos de personalidad. Para nosotros lo que está en el centro es el síndrome de difusión de identidad. Para nosotros alguien con un trastorno de personalidad es alguien que no tiene claro quién es. A veces se siente bien, a veces se siente mal, a veces cree que va a poder con todo, otras veces se siente una mierda que no vale para nada y que no tiene sentido su vida. A los demás nos vive también así, tampoco tiene una idea clara de quiénes son los demás para él. No sabe qué quiere en la vida, o si sabe lo que quiere en la vida, quizás son expectativas irreales, inalcanzables, volubles. Es decir, el síndrome de difusión de identidad sería esa incapacidad de saber quién es uno, quiénes son los demás, qué quiere uno y que haya una coherencia y una continuidad a lo largo del tiempo. Y ese sería para nosotros el eje. Alrededor de eso tendríamos la impulsividad, conductas suicidas, trastornos alimentarios, etc. Etapas en el tratamiento. Esto es básico. Cuando llega un paciente a la unidad, es como, y también en la consulta, ¿no?, privada, es como llega a la primera consulta, te dice, tengo un trastorno de personalidad, si lo sabes, si no, bueno, lo evalúas, se lo dices, pero como que desde la primera sesión quisiera ya terapia, ¿no? Y quizás es un vicio que tenemos, ¿no? Llega y a lo mejor la primera no, pero la segunda ya estás en terapia. Con estos pacientes tan graves, que vienen de tantas vueltas y de tantos tumbos, nosotros nos tomamos mucho tiempo para empezar una terapia. Y creemos que es básico. Una terapia que empiece antes de mes y medio de que llegue por primera vez al paciente es una terapia, con este tipo de pacientes estamos hablando, que va a fracasar. No empezamos una terapia hasta que las cosas están muy claras, para él, para nosotros, muy claras. No van a estar nunca muy claras, suficientemente claras, rectifico. Tenemos claro qué le pasa a la persona sabe también qué le pasa, su familia sabe qué le pasa, tenemos claro unos objetivos, jamás trabajamos sin objetivos, es decir, la persona tiene que ser capaz de, con nuestra ayuda, por supuesto, pero sin imponérselo nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué quieres de la terapia? Ponerme bien, ser feliz, estar mejor con mi familia, no. En concreto, ¿quieres trabajar? ¿No quieres trabajar? ¿Quieres aumentar tu mundo de amigos? ¿No aumentar tus contactos sociales? ¿Quieres dejar de pegar a tu hijo? ¿Quieres? ¿No? Objetivos muy concretos. Y marcarnos un contrato. Ahora voy a explicar más detenidamente el contrato. Si no hacemos toda esa evaluación, compartir diagnóstico con la familia, cada proceso de esto pueden ser 2 o 3 sesiones a veces, ¿no? Es decir, si el paciente no está de acuerdo en el diagnóstico, lo discutimos. Creemos que todo ese proceso, hasta llegar al tratamiento en sí, es a veces más organizador y más terapéutico que muchas otras cosas, ¿no? El paciente llega con urgencia, quiero que me trate, quiero hablar ya de mi madre, de mi padre, de... No. ¿Qué quieres? Primero, ¿qué te pasa? Lo tienes claro, ¿qué quieres? Y para conseguir lo que quieres, ¿cuál es el marco que nos tenemos que dar? Y ahí vamos a hablar del marco. En la evaluación nosotros utilizamos lo que llamamos entrevista estructural, de estructura de personalidad, donde evaluamos el síndrome de difusión de identidad que he hablado, la calidad de las relaciones objetales. Esto es básico. ¿Hasta qué punto una persona y casi el factor más importante, más allá de que pongamos más o menos apellidos, hasta qué punto una persona es capaz de establecer con los demás relaciones profundas? ¿Hasta qué punto una persona es capaz de amar, de responder, de tener relaciones recíprocas, verdaderas? Para nosotros la verdadera psicopatía es el déficit total y absoluto de relaciones objetales significativas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la antisocialidad, nosotros no entendemos antisocialidad como conducta antisocial. Bueno, uno puede robar, puede haber cometido delitos, eso no es lo importante para nosotros, ¿no? Porque a lo mejor alguien ha robado, ha tenido delitos, ha tenido 1000 cosas, pero es capaz de tener relaciones significativas con los demás.
esa persona puede hacer una terapia. Si alguien nunca ha tenido relaciones significativas con nadie, no ha habido nada más que relaciones parasitarias, explotadoras, interesadas, no va a poder hacer una terapia. Sería muy ingenuo pensar que por primera vez en la vida va a tener una relación significativa con nosotros, alguien que no la ha tenido nunca, ¿no? Y los valores morales también son muy importantes en esa evaluación. Después, en los factores pronósticos, beneficio secundario. Beneficio secundario que se relaciona mucho con la conducta suicida, ¿no? El poder de la conducta suicida en algunos pacientes es inmenso. El otro día, en un grupo de terapia, claro, los grupos son mucho más poderosos que la terapia individual, ¿no? Porque no es lo mismo que se lo diga yo a que se lo diga otro compañero. Y otro compañero le decía, precisamente a la paciente, que luego vamos a ver en el vídeo, le decía, mira, tú, ¿cómo era la frase? Tienes esto pasó este lunes pasado, tienes un pesimismo impermeable, ¿no? Es decir, te resbala todo, no te llega nada. Y además se te ve encantada de estar ahí. Eso que puede parecer molesto en el ambiente que creamos allí en el grupo es bastante tolerable. Y la paciente pudo seguir reflexionando y decir sí. Es decir, la verdad es que he logrado estar muy cómoda en esto, a la vez que incómoda, pero estar muy cómoda, y reconocer el poder que le estaba dando la amenaza suicida. Es decir, entiendo y ahora veo que yo no hago nada en casa, no tengo ninguna responsabilidad. En el momento en que mi madre me dice lava los platos, la miro con mirada amenazante y mi madre dice si le sigo presionando se mata. Le robó la tarjeta de crédito a la madre no dijo absolutamente nada porque sabía que si le presionaba se mata. El beneficio secundario de enfermedad a veces no es solo de ese rol de enfermo, es mi responsabilidad, a veces directamente dinero. ¿Cuántos pacientes habrán llegado si no me hace el informe para la invalidez y tengo que volver a trabajar? Me mato, ¿no? Y el cociente intelectual es otra de las cosas que se nos pasa muchas veces evaluar. Vale, 10 minutitos. La necesidad de un marco terapéutico. Sin marco terapéutico con estos pacientes tan graves no podemos trabajar. Yo puedo extirpar una verruguita con eso que venden en la farmacia en un momento, ¿no? Incluso en el bar de la esquina. Pero para operar algo serio necesito un campo quirúrgico, tenerlo todo preparado y estar en condiciones y estar yo también tranquilo. No puedo operar si hay alguien detrás metiéndome presión, ¿no? El paciente con un trastorno de personalidad grave tiene su vida muy organizada. La escisión hace el mundo muy fácil. Siempre el maestro que nos enseñó a nosotros en Nueva York, Frank Yeoman, dice, las películas que ganan más dinero son las de buenos y malos, ¿no? Son las películas donde están los buenos, están los malos y todo el mundo está muy ordenadito y todo es sencillo, ¿no? Es predecible. Ese mundo de buenos y malos, de lo positivo y lo negativo extremo, aunque es precario, pero les da una homeostasis, les da una estructura del mundo. Cuando nosotros en una terapia exploratoria queremos derrumbar esa organización del mundo, ellos se defienden y se defienden con resistencias conductuales. Una de ellas, una de las más importantes, es el suicidio. ¿Cuántas veces un terapeuta calla porque dice, si le digo esto, esta tarde hay un intento? Si yo le digo esto, que sé que debería decirlo, pero uno está tan controlado por el paciente que dice, arréate que como lo diga, esta tarde pasa algo, ¿no? El paciente opone esa resistencia conductual al cambio y nos controla. Nosotros nos oponemos a ello a través del contrato. El contrato es lo que permite sentirnos libres y que todo esté preparado para poder trabajar. Voy a extenderme más. El contrato afecta al terapeuta, al paciente, a los familiares. Siempre hay que contar con la familia. Es un defecto, yo creo que también del psicoanálisis, el haber excluido mucho a las familias. Nunca trabajamos con pacientes tan graves si no hay alguien. Y entendemos que a veces nos dicen, mira, mi familia, tengo 40 años, mi familia que va a venir, vivo solo, un amigo, alguien del entorno.
¿no? Pero trabajar solo con un paciente grave de este tipo es un riesgo para el paciente y para ti también, incluso legal. Familiares y otros profesionales. En los contratos incluimos urgencias, incluimos especialistas, es decir, si el paciente está viniendo a hospital de día o viene a nuestra consulta, pero además está buscando modificaciones del tratamiento u otras cosas continuamente en urgencias o en otros especialistas o al médico de cabecera le pide otra medicación, si hace falta hablamos con el médico de cabecera, hablamos con el jefe de puerta de urgencias o con lo que sea para tener todo preparado y hasta que no esté todo preparado no empezamos, ¿no? No es una imposición, no es una lista de normas, no es decir, yo no trabajo si tú no haces esto, no. Más bien decir, ¿tú crees que hay posibilidad de que podamos avanzar algo si no hacemos esto? Yo creo que preside un respeto absoluto al paciente, no ver al paciente como un niñito incapaz, ¿no? Que no puede controlarse, sino como alguien que sí puede controlarse pero no sabe, ¿no? Pero sí puede controlarse. Y a veces hemos transmitido un mensaje a las personas con trastorno de personalidad de que su impulsividad es algo que viene como ajeno a ellos y que no pueden controlarla. Y nosotros les decimos que no, que son mucho más capaces tanto de controlarse como de tener una actividad de lo que ellos se creen. Es decir, hay una esperanza en que ellos sí pueden controlarse y sí pueden tener una mayor actividad. Siempre dicen, no, yo no puedo controlar el suicidio. Digo, entiendo que no puedes controlar tener ideas suicidas. Por supuesto. Sí, para eso está el tratamiento. Ideas suicidas vas a tener. Pero la conducta suicida sí la puedes controlar. Y si en algún momento no puedes controlarla, ahora veremos el algoritmo que le damos. A fin de cuentas, transmitimos con el contrato, esto no es algo que vaya a hacer yo como terapeuta, esto es algo que tenemos que hacer entre los dos. Sin tu ayuda no vamos a poder. Los elementos del contrato, bueno, pues son los clásicos, ¿no? Esto es muy importante, las llamadas telefónicas. Con este tipo de pacientes, dejar claro desde el principio nuestra disponibilidad entre citas. Si nos puede llamar o puede contactar con nosotros ante una idea suicida o no. Y para eso está la evaluación, saber si es una persona que realmente va a hacer un uso de ello perverso, manipulativo o no. Y luego los elementos específicos. El suicidio. Les decimos, tú no puedes controlar no tener ideas suicidas, sí puedes controlar no llevar a cabo esas ideas suicidas. Y durante el tratamiento te pedimos que elimines completamente la conducta suicida. Les choca muchísimo. Es decir, si tú no controlas la conducta suicida, el tratamiento no vale. Se echan las manos a la cabeza. Pero fijaros que incluso en el grupo 1, ese que hemos hablado con un CI más bajito, mucho más graves, que uno diría, lo lleva muy bien. Fijaros que solo había un 6% de intentos suicidas durante el programa. Siempre les ponemos el ejemplo. Hay dos tratamientos para cualquier patología, el paliativo y un tratamiento que quiere la mejoría. Es decir, el tratamiento paliativo lo conoces. Es urgencias, centro de salud mental, urgencias, centro de salud mental. Bueno, ahí no se espera de ti ninguna mejoría, es simplemente ir manteniéndote. ¿Tú quieres otra cosa? Bueno, pues entonces tienes tú que poner eso de tu parte. ¿Por qué no? Ellos dicen, al final en la cultura que se va creando en el programa, dice, aquí te prohíben matarte. Le decimos sí, es decir, lo que queremos es que experimentes esa angustia y ayudarte a entenderla. Si te viene una idea suicida, perfecto. Vamos a entender qué ha pasado ahí. En el momento que tú evacúas esa angustia con el acto suicida, hemos perdido eso, ¿no? Obviamente les damos estrategias, para eso está la DBT también. Cuando te llegue la idea suicida, cómo manejarla. No decimos prohibido suicidarse y punto, ¿no? Tienes que frenar el acting, no solo el suicidio. Ya hemos visto suicidio, consumo de tóxicos, agredir a los hijos, agredir a los padres, ¿no? Les damos estrategias, les damos alternativas, les damos cosas que pueden hacer cuando llegue ese momento. Siempre les decimos, ¿tienes ideas suicidas y puedes controlarlas? Magnífico, lo hablamos en la sesión.
y entendemos qué ha pasado. ¿Tienes ideas suicidas y temes no controlarlas? Familia, medicación de rescate o urgencias, ¿no? Les vamos dando esa escalada. Es decir, en ese momento dices, mira, no me fío de mí mismo, buscas ponerte a salvo y es tu responsabilidad ponerte a salvo. Si hay un acto suicida, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, pero seguramente la terapia no podrá continuar. Y vuelves al tratamiento paliativo. Siempre damos una segunda oportunidad, eso es cierto. Es decir, a la primera no cesamos el tratamiento. Y no suele haber dos, no suele haber dos. Si de verdad han entendido de qué va todo esto, no hay un segundo intento suicida. ¿Cuál es la reacción de los pacientes? Al final, el contrato lo internalizan y ya no es un contrato. Al principio te dicen, a lo mejor a los 2 meses de tratamiento, el otro día tenía ideas suicidas, pero me acordé del contrato. Es una salvaguarda, es un pilar muy importante, ¿eh? Me acordé del contrato y bueno, me tomé la pastilla esa de rescate, avisé a mi madre, estuve hablando con ella un rato y se frenó porque sabía que me echaba y sí, se hacía el acto suicida, ¿no? Pero con el tiempo, ese contrato ya no es con nosotros. Se internaliza y al final es un compromiso con ellos mismos, ¿no? Conforme se acaba el programa dicen, mira, yo al principio pensaba, cuando ya no tenga contrato, ¿qué voy a hacer? ¿No? Cuando no tenga el contrato con alguien. Es decir, cuando me dice el alta, es decir, si me suicido no pasa nada, porque a mí me está ayudando ese freno del contrato. Pero poco a poco se van dando cuenta de que ese compromiso ya no es conmigo, con Luis o con Fabiola, el compromiso es con ellos mismos. Bueno, este punto es muy controvertido, ¿no? Y ya con esto termino, es no sentirse obligado a trabajar con un paciente que no acepta los elementos básicos del tratamiento. Pensar otra vez en qué tipo de pacientes estamos hablando. Pacientes con conductas psicopáticas, a veces con un altísimo beneficio secundario. Hay pacientes que son intratables en ese sentido, ¿no? No podemos ser superhéroes porque va a salir mal, ni podemos tampoco someternos, ¿no? Porque al final nos vamos a rebelar, ¿no? En los casos, pues sabemos que también es una patología muy cambiante en el tiempo y lo que ahora mismo es intratable, a lo mejor dentro de 6 meses, 1 año, lo puede ser, ¿no? Nosotros nunca cerramos la puerta, ¿no? Decimos ahora mismo no y dentro de un tiempo veremos. Cuando no podemos ayudar al paciente, y hay veces que no podemos ayudarlo, nuestra máxima es ayudar a la familia, ¿no? Es decir, nunca dejamos de decir, aquí no se hace nada y no se hace nada. No, con el paciente no podemos hacer nada, es rechazador, es desafiante, no tiene ninguna implicación en el tratamiento, ayudaremos a la familia y a través de ayudar a la familia a ver si esa situación empieza a cambiar.